la página, pero se la haremos llegar al INE, estamos al pendiente de su respuesta. La fecha límite para recibir la paquetería es todo el mes de mayo que podríamos estar recibiendo el paquete, ¿verdad? Sí. El paquete electoral. Hay algunos comentarios que estos, bueno, finalmente tienen que ver con los tiempos, es decir, cuánto tiempo tarda en llegar a Puerto Rico, por ejemplo, una carta, un documento, etcétera. Esto no tiene absolutamente nada que ver ni con Relaciones Exteriores, ni con FEPADE, nosotros, y tampoco con el INE. Es decir, el INE está haciendo las gestiones en tiempo y forma, pero ahí habría que acercarse, sugiero, con el INE para comentar si hay problemas para la entrega o recepción de cierto tipo de documentación, lo mismo que para la salida de la documentación, ¿no? En los correos. Esto es importante decir que es materia completamente del INE, que está haciendo un gran esfuerzo en este sentido como parte de la autoridad electoral administrativa, porque incluso el sobre viene ya con una cuestión prepagada para el regreso y con la dirección específica de a dónde se tiene que enviar el voto. Entonces, en este sentido, en ocasiones también es responsabilidad de las paqueterías o las empresas que se contratan para esta situación y que escapa incluso al poder del Instituto Nacional Electoral, ¿no? Pero sí es importante decir que se está haciendo un gran esfuerzo por parte del Estado mexicano en general para escuchar la voz de nuestros compatriotas que están en el extranjero. Por eso es fundamental que quienes ya hicieron el trámite para lograr estar en el registro federal de electores en el extranjero, pues concluyan con el trámite, porque fue un esfuerzo muy relevante por parte de ustedes, las autoridades, una organización muy importante, pues para poder escuchar la voz de los ciudadanos en el extranjero. Sí, y Nueva Zelanda prácticamente hace una pregunta igual y dice, oiga, ¿sería posible que yo regresara mi paquete yo mismo, pagándolo, o sea, por mis medios, pues, por otro tipo de paquetería? Esto lo tendría que contestar el INE. Evidentemente esto habla del gusto y de la participación y del compromiso, pero sí, los invitamos definitivamente a que estas son consultas directamente con el INE. Voy a ir exclusivamente, no por eso no estoy omitiendo las preguntas, a las preguntas que tienen que ver con directamente delitos electorales, que son los nuestros. Pregunta nuevamente sobre redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram personal e institucional, Enrique. Muy bien, aquí distinguimos en dos cosas, redes sociales institucionales y redes sociales personales. En redes sociales institucionales se cumple con la cuestión de suspender difusión de propaganda gubernamental del 30 de marzo al 1 de julio, reiterando que en esto no entran las convocatorias, se pueden hacer convocatorias siempre y cuando sean objetivas y absolutamente institucionales, no logros, no metas cumplidas, ni metas por cumplir. Ahora, redes sociales personales. Si utilizo redes sociales personales para promocionar el voto a favor de un partido político candidato, distingamos dos cuestiones. Si lo estoy utilizando con la computadora institucional, con el internet de la dependencia, con material de la propia dependencia pública, se están desviando recursos públicos a favor de un partido político. O quien lo hace en sus horarios laborales a través del teléfono inteligente que tienen a su mano, a su disposición, un teléfono que ustedes compraron, un teléfono que ustedes están pagando la renta. Sin embargo, si se hace dentro de los horarios laborales, Función Pública te puede decir, oye, se está haciendo una erogación por parte del gobierno para pagar el servicio público que estás prestando, y en lugar de prestar el servicio público, estuviste todo el día que arriba el cuadrito, que arriba el circulito, podría constituir una infracción administrativa. Yo creo que con esto queda resuelta una consulta que nos hacían justamente también de Dallas, que tenía que ver con eso. Hay una pregunta que tiene que ver, y se parece a una que tuvimos en la mañana, de Austin, que dice, ¿cómo se perseguirán los delitos electorales desde el extranjero? ¿Cuáles son los alcances y mecanismos de actuación de la oficina de PGR especializada en perseguir delitos, pero en este caso en el extranjero? Esta es una pregunta importante porque pues evidentemente depende de las circunstancias de cada país, de los tratados firmados con cada país, de los acuerdos bilaterales firmados con cada país en materia de investigación y persecución de delitos. En la mayoría de los países tenemos este tipo de tratados, en muchos hay representaciones de la Procuraduría General de la República, agregadurías, etcétera. Entonces depende de las circunstancias de cada caso en concreto, de los acuerdos bilaterales que existan con esos países, es como se va a llevar a cabo la investigación de los delitos, siempre en absoluto respeto a la soberanía de los demás países.
Yo no sé si esta la puedes contestar tú, Evelyn. No sé por si tiene la información, más bien. Dice, ¿podrían indicarnos cuántos mexicanos se registraron en Colombia? No, pero si me mandan un correo, sí podemos... o sea, tengo la información desagregada, no la tengo aquí. Ok, entonces, Sí, mándenme un correo. con Evelyn, por favor. Esto decía, y se repite con cierta frecuencia el asunto de redes personales, porque dice, ¿cuál es el límite a la libertad de expresión de las y los servidores públicos en materia electoral, en cuentas personales de Twitter, Facebook, etcétera? ¿No? Bueno. Esto acaba de quedar contestado. Y valdría pero- la pena recordarles a todos mis colegas que los miembros del Servicio Exterior tienen también las recomendaciones que se han enviado en las circulares internas por parte de la Jefatura de Oficina. Entiéndase, ¿ok? Yo no profundizamos, solamente es importante que hay, como parte de los procesos de blindaje, cada institución puede crear y puede generar instrumentos que le permitan, ¿cómo se dice esto? ¿Cómo Pues dijiste? prevenir, que le permitan Pero ¿cómo era la frase de debida qué? el deber de cuidado. El deber de cuidado, es decir, todas aquellas acciones que blinden este proceso son en beneficio de la ciudadanía y recuerden que, y lo digo en primera persona, yo soy servidora pública y cualquier acción que hagan para protegerme a mí en mi calidad de servidora pública es bienvenida. Pero también lo veo desde el otro lado, lo veo como ciudadana, porque significa que efectivamente si esto se está haciendo en todas las dependencias del sector público, pues puedo tener la certeza de que mi voto será un voto contado de manera libre y que voy a poder ejercer mi libertad de democracia como yo quiera. Así que recuerden que siempre tendremos estos dos papeles también. Algunos detalles que tienen que ver con cuestiones de financiamiento de campañas, etcétera. Esto no es competencia de FEPADE, esto es competencia del INE, entonces no es que no queramos contestarla, la haremos llegar al INE. Esto que tenía que ver justamente con el acompañamiento, decía, ¿cómo garantiza el INE el anonimato del voto para la gente que vive en el extranjero? Si, bueno, finalmente van a enviar su voto por correo, etcétera, saben quién, o sea, a mí me llegó el voto, o sea, me llegó mi paquete y como cuando yo lo regreso, saben que pues el 525, la boleta 525 era la mía, pero eso se sabe siempre, ¿no, Enrique? Bueno, rastrear el sentido del voto del ciudadano es imposible. No existe en México una forma de rastrearlo en ese sentido. Cuando nosotros votamos, las boletas no existe una forma de seguimiento. Número, Entonces, exacto, ¿no? es el voto secreto, el voto es libre. Y justamente con este tipo de ejercicios lo que se pretende es escuchar la voz de los ciudadanos extranjeros. Por eso existen todos los candados que son, no es únicamente mandar un correo electrónico y me mandan una boleta. Existe una cuestión de todo un trámite, primero de credencialización, después que se me incluye en el Registro Federal de Electores en el extranjero, después, una vez que estoy incluido, que solicite inscribirme en la lista nominal y después que solicite poder participar. Y después de todos estos candados, pues bueno, se envía con las mayores certezas y con la mayor confianza posible al ciudadano que ya hizo todo ese trámite. Entonces, en este caso, pues bueno, se confía en el ciudadano que va a cumplir con las características del voto, que es universal, libre, secreto, directo, personal, intransferible. Evidentemente, pues el INE no puede mandar a una persona justamente atrás del votante, pues ya existe, pues de cierta forma, pues la serie de candados que vinieron en todo el proceso que llevan al INE a tener la mayor certeza posible sobre que es el ciudadano el que va a votar y que lo va a ejercer el voto de manera libre y directa. Y para complementar, la pregunta es competencia del INE, pero creo que este es un tema importante en general. Entiendo que el paquete electoral que te envían tiene un sobre externo que es con el que vas a regresar, pero adentro vienen sobres de colores, ¿no?, diferentes que ya no tienen ningún distintivo. En el momento en que lleguen los paquetes, habrá funcionarios de casilla, igual que los que van a estar recibiendo nuestros votos aquí en territorio nacional, que van a separar los votos por elección y luego se hará el conteo igual que en el resto de las elecciones de manera ciega, sin tener idea quién depositó cada uno de esos votos. Así que esto nos debe tranquilizar a todos los que están en el extranjero. Y
Esta pregunta, y valdría la pena, dice, si acaso llegara al consulado boletas electorales de ciudadanos emitiendo su voto, ¿qué debemos hacer? ¿Se levanta un acta? ¿Se destruyen? ¿Se tiran a la basura? ¿Se remiten a otro lugar? Muy buena Yo creo pregunta. que Esta me la buenísima. queda. ¿Quién la hizo? La hizo directamente el consulado en Yuma. Yo me quedo con esa pregunta. De entrada sería intentar no recibir el voto. Si reciben el voto, creo que lo mejor sería avisarnos para que nosotros podamos avisar al INE, pero en ningún momento podemos acusar recibo de este tipo de documentos. Y Enrique, regresan con la pregunta de ¿cuáles son los criterios con los que se podría regir la expresión de opiniones en redes sociales sobre los candidatos o sus propuestas? Hay muchas que tienen que ver con eso. Esta cuestión es muy interesante, justamente lo que yo mencioné es la cuestión general, y aquí me gustaría para señalar que cada dependencia tiene sus propias determinaciones, tiene su propio programa de blindaje electoral, y me parece que en materia consular diplomática existen ciertas cuestiones especiales sobre la participación de los servidores públicos en actos proselitistas o para emitir este tipo de expresiones. Entonces, pues para no en alguna forma contradecir o contravenir la cuestión que la propia Secretaría de Relaciones Exteriores ha determinado, pues le pediría a la maestra Evelyn que pudiera comentar algo al respecto. Sí, es correcto. Como mencionabas hace rato, todo personal que trabaja en una embajada o en un consulado está sujeto a horarios hábiles. Como ustedes nos decían, durante horarios hábiles no se puede hacer ningún tipo de expresión. En horarios inhábiles tendrían todo el derecho de usar sus redes sociales para hacer promoción. Me gustaría que hablaras un poco del ejemplo de personas que están trabajando, por ejemplo, sábado, domingo, o personas que tienen los teléfonos de protección, que mientras no estén en el ejercicio de su función, sí podrían de todos modos utilizar redes sociales. Eso cambia para los miembros del Servicio Exterior Mexicano, que somos representantes de tiempo completo, y entonces la sugerencia es no usar nuestras redes sociales. Solo son 90 días, vuelvo, insisto. Y lo decía hoy también Marta en la del mediodía, decía, finalmente cualquier opinión que tengamos, bueno, siempre seré, en tanto yo esté en ese cargo, la directora general, ¿no? Entonces, bueno, podría tener alguna tendencia esta información. Hay un comentario que viene desde Tailandia, lo haremos llegar al INE, sobre alguna información que no llegó a tiempo por parte del INE y el INE no contestó a tiempo, etcétera. Entonces, la haremos llegar directamente al INE, ese es nuestro compromiso. Preguntan cuál es el servicio de mensajería en el caso de Montreal. No sabemos cuál es el servicio que se está utilizando, no somos del INE, pero prometemos que estas respuestas serán atendidas. El conteo del voto también, si había alguna forma distinta de contarlo, etcétera, ya lo has comentado, Evelyn. Piden compartir la presentación desde Sacramento, por supuesto, dice, pero que también quieren el video. Es decir, el video con muchísimo gusto, cuenten con él, Claro, nosotros sí. nos comprometemos a dárselos. Y dice, para que también se dé el conocimiento de los PSPI. No sé qué son los PSPI, por eso los deletreo. Si nos haces favor de decir qué son los PSPI. Son las personas que trabajan dentro de los consulados con otro régimen. Era lo que hablábamos de personas con el régimen. Capítulo 1000, capítulo 3000, outsourcing, etcétera. Ok. Enrique, por favor, comentar sobre los que son capítulo 1000 y 3000. Bueno, no sé si sean los mismos que los PSPs aquí, los prestadores de servicios profesionales. Profesionales. Esos son, ok. esos son Yo pensé contratos tenía- que incluso te tienes que cambiar de régimen fiscal para poder incorporarte a este tipo de contratos. Claro. Ellos no son considerados servidores públicos, como tampoco los outsourcings. Sin embargo, es muy importante decirles que eso no les da derecho a condicionar ningún programa Exacto. ni ningún trámite gubernamental, y por supuesto tampoco les da derecho a utilizar los recursos públicos con fines políticos. Deben cumplir
con estas lineamientos mientras estén ejerciendo su acto público dentro de las dependencias, porque si no también podríamos decir que, como lo establece el artículo 3º, fracción 5ª de la Ley General en materia de delitos electorales, las personas que manejen o utilicen recursos económicos o recursos públicos, si los desvían, pudieran ser parte de una responsabilidad. Entonces, si no son considerados servidores públicos, capítulo 3000 de honorarios, es decir, PSPs, ni outsourcing. Sin embargo, eso no obsta para que realicen proselitismo dentro de nuestras instalaciones o para que utilicen los recursos públicos con fines políticos. De Corea hay una pregunta, no me queda muy claro qué es lo que quieren saber. Dice, ¿cuál es el costo del proceso de votación desde el exterior? Esto se lo tendrían que preguntar al INE, en todo caso. ¿Cuál es el costo de credencializar a los mexicanos en el exterior? No entiendo si es el costo de hacer esta operación macro o si es un costo que se le cobra a quien lo gestiona. La premisa es... Exacto. En el primer caso tendrían que preguntarle al INE, en el segundo caso no hay ningún costo. No hay ningún costo, ¿verdad?, para los ciudadanos, me queda clarísimo. ¿Es posible que activen su credencial si llegaran a recibirla en los próximos días? Esto es una pregunta desde Argentina. No, el último día fue el 30 de abril. Ok, entonces no hay opción ya. Igual la llegada o no a tiempo del voto, secrecía del voto también es por parte del INE. Les agradecen a ustedes desde Nueva Orleans el que se esté haciendo esta teleconferencia. Desde Filadelfia dicen, adoptar posiciones a favor o en contra de algún candidato mediante cuentas privadas de redes sociales cuando se es un servidor público, ¿se considera un delito electoral? Como tal, el delito electoral sería apoyar durante las jornadas laborales. Sin embargo, reitero, la Secretaría de Relaciones Exteriores tiene sus propios lineamientos de blindaje electoral, como bien los comentó la maestra Evelyn, y en respeto a esos lineamientos, pues eso es lo que deben cumplir las servidoras y servidores públicos de dicha dependencia. Muy bien. Vuelve a ser, dice, ¿cómo proceder en caso de ciudadanas o ciudadanos que por los tiempos ajustados de recepción de sufragios soliciten enviarlos por valija diplomática? No se puede, no se debe de ninguna manera. Tienen que seguir los procesos que marca el INE. Ok. Esa pregunta viene de Vietnam, así que este dato es importante para que... y yo creo que va a ser muy importante acercarse al INE con todas estas preguntas y estas inquietudes, no solamente nosotros que las haremos llegar, sino me parece que es importante que lo sepan ustedes. Sí. Cuestiones sobre emisión de credenciales por parte del INE, sobre cuestiones de fallos incluso. Nuevamente, redes sociales institucionales con foto de apoyo a la no violencia del Día Naranja, ¿se puede? Sí, claro, eso no tiene ninguna contradicción. El Día Naranja es parte de un esfuerzo internacional que se hace en contra de la violencia contra la mujer y debemos seguirlo fomentando y apoyando. Tanto publicarlo como portar ese día una prenda de color naranja. Del consulado de Eagle Pass, dice, tenemos un espacio semanal en un programa que se transmite por radio y televisión en nuestra vecina ciudad de Piedras Negras, Coahuila. A partir de esta información, el conductor debería omitir el nombre del cónsul que participa y referirse solamente al consulado. La cuestión no es tanto el nombre o no el nombre, sino el contenido de la información que se da. Si el contenido son metas cumplidas, metas por cumplir o logros, debe definitivamente pues no realizarse. Y para mayores detalles está el acuerdo del INE 172/2018, en donde señala incluso algunos programas que pueden seguir estando al aire. Y sí, es muy parecida a la consulta que hace Yuma, porque dice, la prensa local ha solicitado con mucho interés una entrevista del cónsul. ¿Puede otorgarla en el sentido de presentarse con la comunidad? Al final de cuentas, si son cuestiones de trámites y servicios, e incluso si puede ser una cuestión de fomentar la votación en el extranjero, podría darse sin ningún problema, pero si a través de estos se dan a conocer logros, metas cumplidas o metas por cumplir, pues eso sí sería considerado propaganda gubernamental. Enrique, hablemos de los mecanismos de denuncia de nosotros, porque justamente el Consulado de Los Ángeles dice que si existe algún formato impreso en línea o ¿cómo realizar una denuncia electoral desde el extranjero?
Esta es una parte fundamental, Gaby, pues nosotros necesitamos del apoyo de las ciudadanas y los ciudadanos, tanto en México como residentes en el extranjero, para poder iniciar una investigación en materia de delitos electorales. Si bien son delitos que se persiguen de oficio, es fundamental que contamos con al menos alguna denuncia por parte de las y los ciudadanos. En ese sentido, como parte del compromiso que tenemos con la democracia en este país, tenemos abiertos 3 canales de comunicación las 24 horas al día, los 365 días del año. Uno es a través del teléfono FEPAETEL, que si bien es una alada sin costo nacional, es el 01800-833-7233. Eso no implica que no exista un sistema que pueda atender a nivel internacional, como es la plataforma electrónica FEPAENET, a través del correo, a través de la plataforma www.fepaenet.gov.mx. En cualquier momento, en cualquier lugar, pueden ustedes presentar una predenuncia en materia de delitos electorales. Ahí está un formulario donde se les piden datos, donde se les piden cuestiones de modo, tiempo y lugar, dónde, cuándo, quién, cómo, por qué realizó la situación. Todos los mayores datos que ustedes nos pudieran regalar son en favor de la investigación. Y finalmente, el FEPA de móvil, que es una aplicación de teléfonos inteligentes mediante los cuales ustedes pueden bajar esa aplicación y pueden presentar denuncias en materia electoral. Nuestro compromiso es evidentemente fortalecer y consolidar la democracia a través de la materia penal electoral, que es la competencia de la Fiscalía. Gracias por la invitación de parte del Consulado en San Antonio. Dice que estuvo muy bien que hubiéramos hecho la teleconferencia, pero que hubiéramos ido de visita. A nosotros también nos hubiera encantado ir a todos los lugares y estar con ustedes, pero lo importante es que pudimos estar por esta vía también juntos. Desde Nicaragua también dice, la Secretaría de Relaciones Exteriores nos ha instruido que difundamos el desarrollo del proceso electoral en México. Entendemos fundamentalmente que es sobre el fortalecimiento institucional. ¿Podrían ampliar más sobre este tema? Es invitar a la gente al voto. Al final de cuentas me parece fiscal, que es la difusión de este sistema de voto en el extranjero, porque como mencionábamos representa un gran esfuerzo a nivel institucional, pero también a nivel del ciudadano, que tuvo que inscribirse en el Registro Federal de Electores, que tuvo que pedir la credencial, que tuvo que pedir inscribirse en la lista nominal, que tuvo que hacer una serie de trámites para llegar hasta este punto de votar. Entonces, la cuestión del fomento era, considero, enfocada a la participación de los ciudadanos en el extranjero en el proceso electoral, porque es un proceso en donde participamos todos, estemos en México o estemos en el extranjero, seremos parte de las nuevas autoridades, podemos nombrar a las nuevas autoridades, que es un derecho constitucional que tenemos. Entonces, me parece que era fortalecer esta participación de los ciudadanos en el extranjero a través del voto postal. No sé si correcto, reiterar las fechas claves a los ciudadanos que se registraron e incluso promover la fortaleza de nuestro sistema democrático. Lo importante es en ningún momento hablar de un candidato, de un partido político, siempre mantener una línea de equidad absoluta. Y yo creo que con esto también es parte de la respuesta que pedía justamente el consulado en Indianápolis. Información que refiera específicamente a difundir el proceso electoral en medios de comunicación, porque, bueno, es el proceso electoral, es abrir, es invitar, es que participen. Desde esa perspectiva, por supuesto, no hay delito. Aclaro, nunca coaccionando ni dando información más allá de esta participación y de este involucramiento en el proceso para el día 1 de julio. ¿Cierto? Es correcto. Muy bien. Me parece que en términos generales, aunque hubo muchísimas preguntas, o sea, muchas evidentemente tienen que ver con acciones del INE. Iban a decir, bueno, ¿por qué no invitaron al INE? Porque este trabajo era justamente para trabajar sobre delitos electorales, el proceso de la preparación para el voto. Bueno, ya estuvo. Ahora lo único que hay que esperar es el paquete electoral. Entonces, de cualquier manera, como lo hemos dicho y como lo hemos comentado, estamos comprometidos a entregar justamente toda esta información aquí. Hay una que me parece importante, dice: el Consulado General de México en San Diego organiza un viaje de cónsules de México de frontera, o sea, los cónsules de toda la frontera, del 15 al 17 de mayo, donde tendremos algunas acciones en que podrán estar medios de comunicación, tanto anglo como hispanos. Dentro del programa de actividades se considera una rueda de prensa cuya convocatoria a medios será por parte del Consejo Coordinador Empresarial y el Comité de Turismo y Convenciones de Tijuana.
Por otra parte, otra rueda de prensa será en San Diego y la convocatoria será presidida por directivos del Cross Border Express y de la Autoridad de Turismo de San Diego. ¿Alguna sugerencia para no incurrir en alguna falta? Es importante decir que estamos en proceso de veda electoral efectivamente, pero eso no quiere decir que dejemos de trabajar. Si eso es parte de las obligaciones institucionales, se pueden llevar con toda objetividad, con toda imparcialidad, de manera institucional y no tendremos mayor problema en eso. Muchas gracias por compartir quién hace las convocatorias, porque precisamente ahí está la clave. Si quien convoca a prensa es el consulado, es la embajada, ahí podríamos estar en una cuestión de propaganda gubernamental en materia prohibida, pero si nosotros no somos los que convocamos a la prensa, o incluso que la prensa llega sola por alguna actividad que nosotros estamos haciendo, nosotros no tenemos control en ese sentido. Es libertad de prensa que se encargarán los periódicos, los medios que nos cubran. Nosotros no podemos ni debemos tener alguna cuestión en ese sentido. Nosotros somos responsables de lo que nosotros convoquemos, de lo que nosotros realicemos. Entonces, podemos seguir haciendo las actividades sin ningún problema. Si nosotros no convocamos a la prensa, no es nuestra responsabilidad. Pues quiero decirles que estamos prácticamente terminando. Hay preguntas, insisto, muchas que tienen que ver con el INE, se las haremos llegar a ustedes. Evelyn, puedes despedirte, decir buenos días, buenas tardes, buenas noches, todas las versiones que tenemos de horario a todos tus compañeros en cada una de las embajadas. Muchas gracias por acompañarnos, muchos saludos a todos los colegas desde la Ciudad de México. Mil gracias a la FEPADE, Gaby, Enrique, en serio, muchas gracias por este gran esfuerzo que de verdad ayuda muchísimo a mis colegas que no siempre están aquí en México para conocer toda esta información de primera mano. Es la idea justamente que estemos cerca de cada uno de los servidores públicos en nuestra tarea de blindaje. Enrique. Gaby, Evelyn, muchísimas gracias. Ha sido verdaderamente una jornada muy productiva, una jornada muy enriquecedora. Yo creo que no solo para ellos, sino para nosotros. Hemos aprendido muchas cosas. Muchas gracias a todas y todas las personas que nos hicieron favor de ver. Estamos a sus órdenes. Lo que decíamos hace rato, nuestra intención es justamente prevenir que se cometan estas conductas, caminar de la mano junto con ustedes para que el voto de los mexicanos en el extranjero se cuente, valga y que al final de cuentas, el día 2 de julio, tengamos la certeza de que la persona que ganó todos los puestos públicos es la persona que decidió la ciudadanía. Muchísimas gracias a ustedes dos por estar aquí, por estar en esta mesa. Como decía yo hace rato, buenas tardes, porque en algunos lugares son las 6, son las 7, son las 9 de la noche, en otros lugares son las 9 de la mañana, las 8 de la mañana, las 10 de la mañana, la 1 de la tarde, porque estamos cubriendo prácticamente todos los usos horarios. Nos da muchísimo gusto haber estado con ustedes. Reiteramos que desde la FEPADE, desde nuestro titular, el doctor Héctor Díaz Santana, estaremos trabajando de aquí hasta el día 1 de julio para que este trayecto antes del día de las votaciones y de la jornada electoral se haga cumplir la ley y posteriormente, por supuesto que continuaremos nuestro trabajo, pero ya será en otro marco, ya no será en este marco de la prevención como lo venimos haciendo ahora, sino será en otros escenarios a los cuales seguramente estaremos contactando a Relaciones Exteriores. Muchísimas gracias a todos, gracias por vernos, gracias a Televisión Educativa, gracias a nuestro equipo de producción, gracias a las autoridades de la Secretaría de Educación Pública que facilitan que hagamos esto y gracias a todos ustedes que nos estuvieron escuchando pacientemente desde sus lugares. Muchísimas gracias, buenos días, buenas tardes, buenas noches.